Bueno, continuando, estaba diciendo que en estas explosiones se libera una energía cinética de aproximadamente 10 a la 51 ergio. Entonces, para que seamos conscientes de la cantidad de energía que es, si nosotros tuviéramos una estrella de tipo solar que viviera 10 a 12 años, en ese tiempo de vida, esa estrella liberaría esta cantidad de energía que libera en un instante. Entonces, lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, que son en realidad dos imágenes, es la última supernova que pudo ser observada desde la Tierra. Esta supernova tuvo lugar en 1987 en la nube mayor de Magallanes. Lo que pudo observar fue el momento previo a que estallara esta estrella, donde estoy señalando con una flecha la estrella progenitora justamente, y a la derecha estoy mostrando el momento de la explosión. Además, estos eventos, si bien son muy energéticos, es necesario tener en cuenta que solamente un 10 milésimo de toda esa energía total es liberada en forma de luz. Esto se debe a que el 99% de la energía en realidad se lo llevan los neutrinos. Los neutrinos son partículas muy pequeñas, es decir, tienen una masa chiquita y, y no presentan carga. Eso hace que sea muy difícil detectarlos. Entonces, la mayoría de la energía en realidad nosotros no podemos detectarla por más que está ahí. Y por último, también me gustaría decir que en el momento de la explosión la supernova brilla como todas las estrellas de la galaxia anfitriona. Así de intensas son. Y aquí tenemos un ejemplo de la galaxia UGC 9389, donde en la imagen de la izquierda podemos observar una imagen de la galaxia antes de la explosión, y en la imagen de la derecha tenemos cuando ya ocurrió el evento de supernova, que es lo que se está señalando con una flechita. Entonces, estos eventos no ocurren de una única forma, sino que hay dos escenarios posibles. Uno de ellos es a través del colapso gravitacional de estrellas masivas, mientras que el segundo de ellos es a partir de la explosión termonuclear de una enana blanca de carbono-oxígeno. Entonces, en lo que sigue de esta pequeña introducción, voy a hablar un poquito de estos dos escenarios para que tengamos en mente simplemente cómo ocurren. Entonces comenzaremos hablando de la evolución de estrellas masivas. Aquí tenemos el diagrama HR, el que todos conocemos, y estoy señalando en un óvalo negro el lugar de la secuencia principal en donde se encuentran las estrellas que a mí me interesan para este tipo de supernova. Estas son estrellas masivas. Con masivas me refiero que tienen una masa de entre 8 y 10 masas solares para arriba. Entonces, sabemos que las estrellas pasarán el 80% de su vida en secuencia principal fusionando hidrógeno y helio. En particular, estas estrellas son tan masivas que lo pueden hacer a través del ciclo CNO por las altas temperaturas centrales que tienen. Pero también sabemos que en las estrellas también se producen otros elementos químicos que son más complejos, y vamos a recordar cómo es este proceso. Entonces, una vez que se ha fusionado el hidrógeno en helio, nos encontramos con que la acción de la gravedad hace aumentar la presión interna de la estrella. Porque recordemos que en las estrellas tenemos dos fuerzas importantes que están jugando ahí todo el tiempo. Una es la acción de la gravedad, que hace colapsar a la estrella, y la otra es la presión de los gases internos, que hace una fuerza opuesta para equilibrar esto y que la estrella no colapse por acción de la gravedad. Entonces, cuando tenemos este aumento de la presión interna como respuesta a la acción gravitatoria, incrementa la temperatura central de la estrella. Esto lo que permite es un reencendido de reacciones termonucleares que mediante la fusión nuclear generan átomos cada vez más complejos. Aquí lo que quiero presentar es una tabla para una estrella de aproximadamente 15 masas solares, en los que quiero destacar tres cosas. En primer lugar, en la primera columna podemos observar todos los procesos de fusión que ocurren dentro de las estrellas que producen elementos químicos. Entonces partimos del hidrógeno, vamos al helio y terminamos finalmente con el hierro. Para eso tenemos la columna del medio, que nos está
indicando cuáles son las temperaturas que se necesitan para que las fusiones que crean estos elementos se puedan llevar a cabo. Entonces tenemos que partimos de temperaturas de aproximadamente 4 millones de grados y esa temperatura va a ir aumentando para que se creen elementos cada vez más pesados hasta llegar a temperaturas de más de 3.000 millones de grados, y eso a su vez se correlaciona con una disminución en el tiempo. Es decir, a medida que se fusionan elementos más pesados, necesariamente tenemos que aumentar la temperatura central, si no, no se van a fusionar, y a su vez el tiempo para cada uno de ellos es cada vez más rápido. Aquí quisiera destacar este esquema. Es un esquema o una representación de la estructura interna de una supergigante en su último día. Entonces aquí tenemos un esquema de la supergigante y estoy haciendo como si fuera un zoom en la región central. En la región central podemos ver que se encuentra presente un núcleo de hierro que está rodeado de otras capas como si fueran cascarones. Estos cascarones van a estar compuestos de todos esos elementos que yo mencioné anteriormente. Entonces, tenemos que en principio el núcleo de hierro está envuelto en una cáscara de azufre y silicio, después en otra de oxígeno, de carbono, y así vamos hasta llegar a la de hidrógeno, que era la inicial. Entonces, de todo este proceso, yo quisiera destacar qué es lo que sucede con las estrellas cuando se llega a la última etapa de fusión. ¿Qué pasa cuando tenemos en el núcleo estelar una estructura atómica de hierro? Bueno, lo que sucede es que si la estrella quisiera ser un elemento químico más complejo, necesitaría más energía para que la fusión se pueda activar. Lo que sucede es que no la tiene, entonces justamente presenta una insuficiencia de energía nuclear. Eso a lo que lleva es a un desequilibrio de fuerzas externas e internas. Esas fuerzas que comenté, que es la fuerza de la gravedad y la presión interna de los gases. Entonces, cuando se produce este desequilibrio, la presión de los gases, debido a que tenés esta insuficiencia de energía nuclear, la presión de los gases no alcanza para contrarrestar la acción de la gravedad, y eso eventualmente nos lleva a un colapso gravitatorio. Y ahora me voy a detener un momento para comentar brevemente qué es lo que sucede en un colapso gravitatorio. Entonces, tenemos varios factores que suceden en simultáneo en un colapso gravitatorio, que voy a ir por parte. En primera instancia tenemos un derrumbe de las capas externas de la estrella. Esto sucede debido a que, como comenté antes, tenemos una insuficiencia de energía nuclear. La estrella, el carozo central de la estrella no se puede defender de la acción de la gravedad, no puede sostener sus capas y inevitablemente se empiezan a derrumbar sobre el núcleo. Además de eso, tenemos una compresión del núcleo. Aquí lo que sucede es que ese núcleo, que era una estructura atómica de hierro, reacciona ante la presencia de la gravedad. Su reacción ante esto es cambiar el estado de la materia del que está compuesto. ¿Cómo pasa? Bueno, estamos pasando de una estructura atómica de hierro a que se forme la materia degenerada o materia extraña. A medida que pasa esto, que poco no es, también tenemos una eyección supersónica de materia estelar, porque todas estas capas que se van derrumbando se topan con el núcleo estelar en el centro, no lo pueden destruir por más que están cayendo a altas velocidades y terminan rebotando. Y eso eventualmente se termina generando la formación de un frente de choque. En relación a esta formación del frente de choque, ya en breve en el seminario voy a detallarme un poquito en esta parte, pero es para que tengamos en cuenta que entonces, y lo que quiero destacar es que en todo este proceso de colapso gravitatorio, lo que se generan también son elementos químicos más pesados. Entonces, acá tenemos una tabla periódica que es como la que conocemos de siempre, solamente que está dividida en diferentes colores. Entonces, cada color indica un origen diferente, porque no todos los elementos provienen del mismo lugar o de las mismas reacciones. Entonces, quiero destacar aquellos elementos que provienen de explosiones estelares, que está señalado en amarillo, y de explosiones de enanas blancas, que está en blanco. Justamente. Entonces,
Lo que quiero notar acá es que tenemos hasta el hierro que se genera en las estrellas masivas, por ejemplo, pero después tenés otros elementos que son los que se generan luego. En este momento de colapso gravitatorio y en caos también se generan esos elementos. Entonces, con esta primera parte, tenemos que con el conjunto de todos estos factores, con la insuficiencia de energía termonuclear, energía nuclear, con el derrumbe de las capas, la creación de ese paraíso central que cambia de estado de materia en algún momento, esa eyección de materia, tenemos que se genera justamente una supernova. Pero como dije anteriormente, no lo dije anteriormente, estos tienen algo interesante, este tipo de supernovas, y es que dejan un remanente compacto. Es decir, una vez que ocurre esta explosión, algo queda, un rastro de lo que sucede. El tema es que ese objeto que quede va a depender de la masa del núcleo al momento del colapso. Entonces, si tenemos una masa de entre 3 masas solares y 1,4 masas solares, que es el límite teórico de Chandrasekhar, lo que queda actualmente es una estrella de neutrones. Si el eje del campo de esta estrella apunta hacia la Tierra, nosotros lo vamos a poder percibir, entonces será un pulsar. Le vamos a poner ese nombre, digamos. Pero si tenemos masas que son mayores a 3 masas solares, nos vamos a encontrar con que se va a terminar generando un agujero negro de origen estelar. Y aquí, para ahora sí cerrar un poco esta etapa, quiero presentar esta imagen que lo que hace es resumir un poco todo lo que comenté. Entonces tenemos la evolución de esta estrella que nace con mucha masa, que eventualmente genera una supernova y que justamente puede quedar con un agujero negro o una estrella de neutrones, depende de la masa del núcleo. Pero también vemos que se genera un remanente de supernova, que en un momento ya voy a contar de esto, pero para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos con el otro proceso que también genera eventos de supernova, que es la evolución de sistemas binarios. Estos sistemas binarios están compuestos por una nana blanca y una estrella que se encuentran en otro estado evolutivo diferente. Este sistema binario va a evolucionar de forma natural y lo que va a terminar sucediendo es que la estrella compañera eventualmente evolucione para ser una gigante roja. Cuando esto suceda, va a empezar a ocupar el espacio de la compañera y la nana blanca comenzará a acretar materia de la estrella compañera. Cuando este proceso comience, la nana blanca lo que va a estar haciendo es aumentando su masa y lo va a hacer hasta que llegue al límite de Chandrasekhar de 1,4 masas solares. Cuando llegue a este límite, sucederá que la nana blanca no va a estar aumentando su radio a medida que aumenta su materia. Eso se debe a que la presión que está sosteniendo este objeto no es la presión interna de los gases que conocemos, sino que es una presión de origen cuántico que se genera por los electrones. Entonces lo que sucede es que la nana blanca empieza a aumentar la temperatura interna. Cuando pasa esto, se enciende ese carbono, porque recordemos que son núcleos de carbono y oxígeno, y cuando se enciende ese carbono, inevitablemente lo que sucede es una explosión termonuclear que termina por destruir por completo a la nana blanca, sin dejar rastros y también sin dejar ningún objeto compacto como en el otro caso. Y aquí entonces lo que concluimos es que a partir de sistemas binarios con enanas blancas acretantes también se genera el evento de supernova. Ahora vamos a ir a la sección 2 de mi seminario, en la que presento cuáles son mis objetos de estudio. Entonces, comenzaré hablando de los remanentes de supernova, luego continuaré con los cúmulos estelares y después voy a hablar de la nube mayor Marshall. Voy a tomar agua. Entonces, comenzaremos hablando de los remanentes. Bien, cuando toda esta gran cantidad de energía, estos días de la 51 Hz, se liberan en el medio, inician
una serie de fenómenos a través de la interacción energética que tienen justamente con el medio interestelar circundante. Esto eventualmente generará un remanente de supernova. Aquí, antes de explicar qué es un remanente de supernova como tal, presento algunas imágenes de distintos remanentes, donde quizás el que todos alguna vez hayan escuchado es la nebulosa del Cangrejo, solamente que no sé si se acuerdan, si la han visto, en general se ve de otra forma o de otros colores. Eso es porque acá la estamos viendo en una cierta banda espectral. Entonces vamos a ver ahora qué es un remanente de supernova como tal. Entonces, lo que tenemos es que cuando se libera esta gran cantidad de materia y de energía en un espacio muy reducido de espacio, lo que termina sucediendo es que se genera una perturbación. Eso eventualmente es un frente de choque que en el comienzo se expande libremente en el espacio. Pero ese frente de choque lo que termina haciendo es barrer, comprimir y calentar a millones de grados toda esa materia que se encuentre en el medio a medida que éste avance. Eso lo que termina generando son dos cosas. Primero, que altera por completo las propiedades físicas de ese gas que se encuentra en el espacio, es decir, las propiedades físicas como la presión, la temperatura y la densidad de ese gas nunca va a volver a ser la misma a cuando estaba antes del frente de choque, pero también a medida que esto evoluciona en el tiempo, ese frente va acumulando materia, la va barriendo. Entonces se termina generando alrededor del frente de choque como una especie de cascarón con toda esta materia que va barriendo. Además de todo esto, cuando se junta la suficiente cantidad de materia, también se produce un choque inverso adentro. Entonces vos tenés el frente de choque que avanza, pero también se genera un frente de choque inverso que va hacia el centro de la explosión. Entonces, nosotros, la composición de el material estelar eyectado, los objetos centrales, que los hay. Comenté hace un momento que dependiendo de cuál sea la explosión, el mecanismo de explosión, vas a tener o no un objeto central. Y la cáscara en expansión, esos tres elementos son los que finalmente conforman un remanente de supernova. Lo que sucede es que, en general, la apariencia real de los remanentes de supernova dista bastante en general de ese significado que estoy mostrando acá. Si recuerdan, en las imágenes que mostré hace un ratito, que eran tres, había un remanente de supernova que para nada era esférico como uno se lo imaginaría, pero tenías otros que sí eran esféricos. Entonces, la morfología y las propiedades físicas de los remanentes están determinados por una amplia gama de factores que se pueden dividir en intrínsecos y extrínsecos. Pero antes de pasar a cuáles son estos factores que influyen, quisiera mostrar acá algunos casos de remanentes de supernova. No son todos, por supuesto, pero son varios, donde podemos apreciar que hay una amplia variedad de formas, si se quiere. Entonces hay algunos que son esféricos, por ejemplo, G344. Este también, el 2006, es bastante esférico, pero tenés algunos que parecería ser que están perdiendo esta estructura, por ejemplo, Pupizar. O si no, también tenemos el caso de la nebulosa del Cangrejo, donde aquí nos encontramos con que esta imagen es distinta a la del comienzo que presenté hace un ratito, porque es una composición de distintas bandas espectrales. Es decir que, además, anticipo que según la banda espectral en la que vos estés observando estos objetos, los vas a ver de manera diferente. Entonces, ahora sí me voy a detener un ratito en explicar o comentar cuáles son estos factores que terminan influyendo en la estructura de estos objetos. Y empezaremos con las intrínsecas. Estos se pueden englobar de la siguiente manera. Tenés que las características de la estrella propulsora influye. Con esto a lo que me refiero es que tenés el caso, por ejemplo, de las estrellas masivas, que antes de que se genere la explosión, lo que pueden llegar a generar son vientos estelares muy altos que terminen generando cavidades cerca de ellas, y puede llegar a pasar que el remanente se termine expandiendo en esa cavidad. Entonces, eso va a hacer que el remanente en última instancia se expanda en un tan denso, y eso va a influir después en la estructura que tiene. Después también tenemos que influyen las asimetrías en la explosión.
Las explosiones estelares de este tipo son asimétricas, en pocos casos son simétricas, entonces la información de esa asimetría después sí se ve reflejada en el material eyectado, en el remanente en sí. Entonces eso también hay que tenerlo. Y también puede influenciar la presencia o no de un remanente compacto. Es decir, ya sea si se te quedó un agujero negro, una estrella de neutrones o la nada, porque también puede ser que no tengas nada, eso va a influenciar también en la forma del remanente y cómo evoluciona en el tiempo. Y por último, también están los factores extrínsecos. Aquí a lo que me refiero principalmente es a las propiedades del medio ambiente en el que este remanente está evolucionando en el tiempo. Acá me refiero también a, más que nada, la densidad del medio. Si es más o menos denso, eso va a influenciar en si el remanente preserva o no su estructura cuasisférica más o menos tiempo. Entonces, actualmente en nuestra galaxia hay aproximadamente 300 remanentes de supernova identificados. Cabe destacar que si bien los remanentes pueden radiar su energía en distintas bandas, son principalmente radiofuentes. El 95% de estos remanentes tienen emisión en el por eso justamente pero es muy importante hacer un estudio completo de estos objetos, un estudio multibanda, porque hay información que vas a encontrar en ciertas bandas que en otras no. Si hacemos estudios detallados y completos, vamos a obtener información sobre las trazas de la estrella precursora, peculiaridades, características del vecindario donde la estrella explotó y también rasgos adquiridos durante la evolución del remanente a medida que fue interactuando con el medio. Pero, si bien son todos importantes, yo me voy a centrar en mi seminario principalmente en el estudio de los remanentes en el óptico. Entonces, el óptico es la banda del espectro en la que se obtuvieron las primeras imágenes remanentes, aún sin saber de qué se trataban estos objetos. Es decir, era muy fácil confundirlo con otras nebulosidades de otros orígenes, por ejemplo regiones H2 o nebulosas planetarias. De esos 300 remanentes de supernova que comenté que son identificados en nuestra galaxia, 80 de estos remanentes presentan emisiones del óptico. Entonces aquí voy a mostrar 5 casos de remanentes que provinieron de supernovas que pudieron ser observadas desde la Tierra. Entonces, y estas fueron los 5 primeros registros además. Entonces, la primera supernova que está registrada aquí es del año 1006 por astrónomos chinos y japoneses, que fue la constelación de Lupus. Después avanzó y en 1054 se observó otra, que es la que hoy conocemos como nebulosa de Cangrejo, que justamente es la que más estudios presenta. Después encontramos otra supernova en 1181, registrado por chinos y japoneses, también en la constelación de Casiopea. Y terminamos con dos que capaz sean más conocidas, que una es en 1572, registrado por Tycho Brahe, y la otra es de 1604, registrada por Kepler. Y aquí lo que presento es una imagen de la nebulosa del Cangrejo vista desde el óptico. Entonces, quisiera que notemos que cuando observamos estos remanentes del óptico, lo primero que se puede notar es que están compuestos de, como si fuera un entramado de filamentos que están emitiendo justamente. Estos filamentos pueden brillar ya sea en la cáscara externa o en el interior del remanente y emiten por diferentes razones. Hay una diversidad de orígenes distintos. En la mayoría de los remanentes, esta emisión proviene de un enfriamiento radiativo al impactar con el medio interestelar. Esto lo que quiere decir es, como comenté antes, los remanentes en su estado inicial son objetos muy calientes. Entonces, cuando van al medio interestelar, que es mucho más frío, tiene que necesariamente bajar su temperatura y ahí emite. También nos encontramos con algunos remanentes que tienen filamentos ricos en oxígeno y uno se podría preguntar de dónde proviene el oxígeno de estos filamentos. La que es información de la estrella progenitora. Entonces, en realidad son eyecciones partículas que han sido lanzadas desde el núcleo por estas estrellas, y estos casos son particularmente importantes porque nos podrían estar hablando de un remanente que sea dentro de todo joven, lo suficientemente joven para que pueda seguir teniendo la información del
estrella progenitora y no se haya mezclado con el medio interestelar. Y también nos encontramos con que hay presencia de líneas natural. Esta se produce por un choque a altas velocidades con el interestelar. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, a medir velocidades de expansión del remanente. Luego, como comenté hace un momento, los remanentes serían la primera banda en el óptico. Era muy fácil confundirlas con otras velocidades, así que es bastante importante que exista algún método para poder decir si es un remanente o no. Entonces, la forma en la que se diferencian es a través de un estudio de imágenes profundas adquiridas con filtros de banda angosta centrados en ciertas líneas. Estas líneas son H-alfa, nitrógeno una vez ionizado, azufre una vez ionizado y oxígeno dos veces ionizado. ¿Qué se hace con estas líneas? Bueno, se hace un cociente de líneas, justamente. Si tenemos que el cociente de, por ejemplo, el azufre una vez ionizado y el H-alfa es mayor a 0,4, nos encontramos con que efectivamente es un remanente de supernova, pero si el cociente está entre 0,1 y 0,3, probablemente en realidad sea otra nebulosidad y no sea un remanente. Para terminar con esta parte, quisiera concluir con la importancia de estudiar remanentes en el óptico. ¿Por qué queremos estudiar remanentes en el óptico? Resulta que nos proporcionan una información diversa. Tenemos que nos hablan de la composición de la estrella precursora, de la localización y velocidad del frente de choque, de la existencia de simetrías o asimetrías en la explosión, y también nos hablan de la composición del gas circundante. Y concluyendo con esta parte, ahora voy a hablar de mi segundo objeto de estudio, que son los fenómenos estelares. Y ya tomaremos el Hola, ¿se escucha? No voy a tomar agua, porque ya veo que rompo el micrófono, ¿no? Pasaré a hablar de los cúmulos estelares. Los cúmulos estelares, por definición, son grupos de estrellas coetáneas que comparten la misma composición estelar. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar los cúmulos estelares? Resulta que nos proporcionan información que se puede dividir en tres eslabones. Tenemos que nos hablan de la astronomía galáctica y extragaláctica, de la dinámica y también de la astronomía estelar. Y ahora me voy a detener un ratito en comentar cada una de ellas. Cuando hablamos de astronomía galáctica y extragaláctica, nos referimos a que los cúmulos estelares trazan la estructura y historia de formación y evolución química de las distintas componentes de la galaxia. Luego, cuando hablo de la dinámica, me refiero a que la interacción entre galaxias deja marcas distintivas en las propiedades astrofísicas de los sistemas de cúmulos que los componen. Y cuando hablo de astronomía estelar, nos referimos a que por un lado nos ayudan a verificar modelos de formación y evolución de galaxias, pero también nos proporcionan información sobre comprender por qué, cómo y cuándo las estrellas se agrupan. Esto está relacionado con que, volviendo a la definición, son grupos de estrellas que todas tienen la misma edad, pero además de que tienen la misma edad, todas presentan, hay una amplia diversidad de masas, entonces vos tenés también distintos estados evolutivos en un mismo lugar. Por eso es un escenario bastante importante para estudiar astrofísica. Además de eso, se clasifican según primero en dónde estén. Si están en la galaxia serán cúmulos estelares, cúmulos galácticos, y si están en otras galaxias serán extragalácticos. Dentro de los cúmulos galácticos los podemos dividir en cúmulos abiertos y globulares. En esta parte no me voy a centrar demasiado porque mi compañera Ana García ya presentó el seminario sobre el tema, pero quisiera mostrar también este mosaico donde tenemos una gran variedad de cúmulos y vemos que hay diferentes tipologías. Entonces, en la primera fila están todos cúmulos galácticos
y los cúmulos que están a los costados, o sea, Omega Centauri y M15 son cúmulos irregulares, mientras que los cúmulos que están en el medio son abiertos y ya ahí podemos ver que hay diferencias y por algo se los divide. Además de eso, en la fila del medio estoy presentando todos cúmulos extragalácticos, principalmente de las nubes de Magallanes, y ya en la última fila es más un popurrí, son cúmulos tanto galácticos como extragalácticos. Pero, si bien hay una amplia diversidad de cúmulos estelares, yo me voy a centrar en los cúmulos extragalácticos, pero no en todos los extragalácticos, sino en aquellos pertenecientes a la nube mayor de Magallanes. Y eso da pie a la última sección de esta presentación de los objetos de estudio. Entonces, voy a comentar algunas características frente a este objeto mayor. Entonces, esta galaxia se encuentra a una distancia de 50 kiloparsecs. Eso la hace un objeto relativamente cerca a nosotros y un excelente escenario para estudiar cúmulos estelares, por ejemplo, porque debido a su proximidad podemos estudiar estas estrellas individualmente, pero también de forma integrada, o sea que nos permite hacer estudios compuestos. También presenta algunas características principales, como que presenta una barra estelar asimétrica y también la existencia de una región de formación estelar en uno de los extremos de esa barra. Además de esto, las estrellas están concentradas en un disco casi perpendicular a la línea de visión. Y además, la metalicidad promedio de estas estrellas es aproximadamente menos 0,37, que es más baja que la solar. Y por último, la masa total que presenta esta galaxia es de 1,7 por 10 masas solares, que es una masa menor a la de nuestra galaxia. Pero lo que es interesante de la nube mayor de Magallanes es que debido a la proximidad que tiene con nosotros, allí se descubrió el primer remanente de supernova extragaláctico, que fue llamado M49, que es lo que observamos en esta imagen, que fue presentado por Martin Healy en 1963. Aquí está la imagen, el paper en el que se presentó y su primera imagen científica. Y el descubrimiento de este remanente dio lugar a que se intentara investigar a ver si existían otros, si había otros casos de remanentes que estuvieran en la nube mayor. Y efectivamente sí los hay, y hoy en día hay descubierto aproximadamente 50 remanentes de supernova con emisión en el óptico de la nube mayor de Magallanes, y hay decenas de fuentes candidatas a ser remanentes también que están en estudio de si son o no. Lo que sucede es que algunos de estos remanentes algunos de estos remanentes interactúan con nubes moleculares, otros están inmersos en asociaciones estelares, pero también nos encontramos con que algunos de estos remanentes están asociados a cúmulos estelares. Por eso el título del seminario. Y aquí tenemos un ejemplo. Este cúmulo estelar llamado NGC 2030, que es la zona que estoy intentando señalar, tiene un remanente asociado que tiene 63, que es esto luminoso que se ve ahí. Aquí tenemos una mejor imagen realizada por Navarro y sus colaboradores en 1986, donde ellos tomaron una imagen, de todas las estrellas que componen el cúmulo y se observa en mejor detalle cuál es el remanente, que si no se nota es lo que estoy señalando en rojo. Y también la existencia de estos remanentes en cúmulos estelares permitió que haya grupos como nosotros y colaboradores que presentaran estudios espectroscópicos de estos objetos. Entonces, tenemos aquí el ejemplo que presento de Phantom 1995, que presenta el espectro integrado de únicamente el remanente de supernova, por más que está inmerso en un cúmulo estelar. Y este estilo de trabajos es lo que da lugar a mi trabajo futuro. Entonces, voy a comentar un poco brevemente qué es lo que voy a hacer en mi trabajo futuro con toda esta información. En primer lugar, lo que vamos a hacer es una búsqueda exhaustiva de remanentes de supernova que hayan sido detectados en el óptico que estén asociados a cúmulos estelares. Aquí lo que quiero resaltar, que capaz ya se nota, pero lo voy a decir de nuevo, es que estos remanentes ya están identificados, ya se sabe que existen. Yo no voy a hacer una búsqueda para intentar averiguar si están o no, ya están.
Es más, están presentados en los trabajos de boceto, Paint y View del 2021. Lo que sí sucede es que actualmente no hay una clasificación de remanentes asociados a cúmulos estelares, y esa va a ser la parte difícil de buscar en todos estos autores a ver qué remanentes encontraron y por nuestra cuenta ver a qué cúmulos estelares pertenecen. Una vez que tengamos esa identificación resuelta, vamos a obtener los espectros. ¿Qué espectros vamos a obtener? Por un lado, buscamos obtener espectros individuales de los remanentes, y por otro lado, los espectros integrados de ya todo el cúmulo estelar. Es decir, por un lado van a estar los espectros de los remanentes y por otro el cúmulo entero con la presencia del remanente. Todo esto lo vamos a hacer con observaciones de Casleo, de las cuales ya disponemos de 2 observaciones. Actualmente tenemos datos de el cúmulo NGC 2030, así que ese va a ser uno de los objetos con los que vamos a trabajar. Y por último, en base a estos espectros y esta previa selección, vamos a buscar una determinación de parámetros físicos. Entonces, vamos a determinar edades y envejecimientos de los cúmulos estelares y también vamos a medir anchos equivalentes. Lo que queremos investigar es justamente cuáles son las consecuencias físicas de la presencia de remanentes de supernova en cúmulos estelares, ver de qué manera puede afectar a los espectros de los cúmulos estelares que haya remanentes o no. Y con esto concluyo con las referencias y mi seminario. Muchas gracias. Comienza la sesión de preguntas, entonces. Primero un comentario. Vos mencionaste que los remanentes de supernova tenían unos cocientes de líneas con determinados valores. Ok, es el clásico diagrama de diagnóstico para regiones H2. Pero hay que tomarlo con pinza, porque eso son algo estadístico. ¿Está bien? El hecho de que el valor te caiga en esa regioncita del diagrama, uno se siente muy feliz, pero con cierto cuidado. ¿Está bien? Eso por un lado. Aparte es re chiquita la región donde caen las remanentes de supernova y encima no es cuadrada, no sé por qué tiene unas. Bueno, yo creo dentro de mis humildes conocimientos de que la mejor forma para identificar o para saber que estamos hablando de un remanente de supernova sería ver que las líneas de emisión estén desdobladas. ¿Está bien? Ahí si las líneas de emisión están desdobladas, porque yo me imagino que esos objetos tienen altísimas velocidades de expansión, no sé si durante toda su vida, a lo mejor se irán frenando y bueno, habrá que hacer alguna cosita, no sé. Pero si tengo líneas de emisión desdobladas, listo, no hay nada más que decir, digamos, hay una velocidad de expansión espantosa. Y lo otro ya era más yendo a una pregunta, ¿no? Me imagino que estarás buscando asociaciones con cúmulos abiertos. Digo, imagino encontrar una remanente de supernova en un cúmulo globular. ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿Y cómo sería la asociación? O sea, ya conocemos los remanentes de supernova, ya conocemos los cúmulos y ahora vemos las posiciones, quién está cerca de quién. Y después, ¿cómo confirmamos la asociación? ¿Ahí? Ok. Va a ser un es parte de mi trabajo futuro, sí. Ok, bueno. Si no, está Andrea. Ok. Otra pregunta. Izquierda no gana. Hola, Cata. Muy buen seminario. No, solamente no tengo ninguna pregunta, solamente un pequeño comentario. Bueno. Que las condiciones del medio que pueden cambiar un remanente de supernova también en la presencia de un campo magnético. Okay. Aunque sea muy bajo y algunos microgauss lo puede hacer antisimétrico. Ok. Eso sí, pero Cata dijo de que a veces no queda nada, entonces si no queda nada. Puede ser un campo magnético externo. Del medio, digamos.
Bueno, influye. Te lo muestro en las simulaciones, si no. Ok, gracias por el comentario. Sí. Ya. Castelletti, si quiere preguntar oralmente, puede hacerlo. No quería... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para que estás bajito. Ahí te subimos. Ahora sí se escucha bien. ¿Sí? Hola. ¿Se escucha o no? No me doy cuenta. ¿Sí? Sí, ahí se escucha. Bueno, no, un solo comentario. El campo magnético siempre está presente, porque es el campo magnético del medio interestelar. Justamente lo que hace el remanente de supernova en su expansión es comprimirlo, es elevar su intensidad. Ahora, ¿cuánto eleva la intensidad? Bueno, eso dependerá, o sea, de la juventud del remanente, en qué etapa se encuentre, quiero decir, de su estado evolutivo. Pero los campos magnéticos están siempre presentes. Digo, aporto esto por el comentario que surgió recién respecto de la influencia del campo, ¿sí? Sí, No sé si es cuestión de... No, estos son nuestros aparatos, los controles, del lado de su línea, Gabriela. No sé si será el problema. Todos nuestros controles son de estos, no de allá. Bueno. gracias, Gaby. ¿Por qué usar observaciones con Casleo? La pregunta capaz es, ¿no están ya observadas estas cosas? Vizcacha, por ejemplo, no mira... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Cacha que vos mencionaste es fotométrico. O sea, observaciones espectroscópicas integradas no hay. ¿Sí? Y de hecho, por ejemplo, el caso que mostró Katy de NG 63A, Algo ya tenemos. Ahí. Ahí. Ah. Te quería preguntar, estuvo muy lindo el seminario, muchas gracias, a pesar del micrófono problema, se entendió todo muy bien. ¿Pensás en algún momento estudiar los mismos objetos en otra longitud de onda? Sí, pero no va a ser parte de mi trabajo de licenciatura, ya va a ser para más adelante. Ok, gracias. Hola Cata, muy buen seminario. Te hago una pregunta desde mi desconocimiento total del tema. Dado un cúmulo que vos ya lo tenés identificado y un... ¿Sí? ¿Cómo sabes la distancia hacia la remanente? Digamos, ¿cómo sabes que realmente esa remanente está asociada a ese cúmulo y no, por ejemplo, está por detrás y no hay una asociación real si solo que lo estás viendo proyectado? ¿Cómo le calculas esa distancia al remanente o cómo sabes eso? ¿Cuál es la idea? Ok, yo experta no soy todavía, así que no sé bien.
En ese caso habría que, por un método de determinación de velocidades, poder determinar si pertenece o no. Nosotros vamos a intentar hacerlo, sin embargo, las observaciones que vamos a hacer son en baja resolución. Así que vamos a poder llegar a esa respuesta, ¿no? De todos modos, cuando uno tiene un remanente, y yendo un poco a la pregunta que hizo en primer lugar Walter, cuando uno tiene un remanente y está asociado al cúmulo estelar, en ese caso se espera ver en el espectro integrado del cúmulo estelar trazas de parte del remanente. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con Mario. Quería preguntarte un poco sobre las escalas. Yo me pierdo un poco sobre las escalas del problema. Yo hubiera esperado, pero a lo mejor estoy errado, que el remanente sea más grande que el cúmulo. O sea, ¿qué tamaños característicos tienen estas cosas? Y en principio esperaría que vuele el cúmulo por la explosión de una supernova. No se ve muy bien, pero más o menos. Ya en esta imagen podemos observar que tenemos el cúmulo estelar, que es NGC 2030, y tenés la existencia del remanente, que es más chico. Yo estimo que en general los remanentes deben ser más chicos que los cúmulos estelares. Son de aproximadamente, los números que tengo en este momento, de tamaño. Si vos tuvieras a un remanente a 3 kiloparsec de distancia, el remanente tendría entre 10, en los casos mínimos, 10 arcominutos de tamaño, hasta 40 arcominutos en los casos más grandes del remanente. También. Más se expande, sí. Sí, como inmensas. Sí, sí, sí. Debe haber casos y casos, imagino yo. No creo que todos los casos sean más grandes que los cúmulos. También depende de todas formas de la edad, como dice Andrea, de evolución que tenga el remanente, porque en sus comienzos no será tan grande como al final. Los remanentes viven entre 70.000 y 100.000 años más o menos, y ya al final se terminan disipando con el medio. Así que eso también supongo que hay que tenerlo en cuenta. Único comentario o curiosidad sería que justamente, sí, si no entiendo mal, es relativamente viejos, o sea, ya han vivido meses, años, o sea, pasado la etapa de hidrodinámica radiativa, cuando todavía la presión de radiación es comparable a la presión mecánica de la materia. La única curiosidad quizás es todavía entonces modelos simples, autosimilares, para tratar de ajustar el cascarón externo de estos remanentes, o para Gabriela Castelletti, si puede hacerse oír. Muy bien, pero me da una idea entonces. Perdón, tu pregunta es entonces, ¿cómo vamos a modelar la evolución del remanente? Si se usa todavía... Ok, sí, te entendí.
Se usa como primerísima aproximación. Ahora se escucha mucho mejor. Sí, sí, todavía se utilizan modelos simples, autosimilares de hidrodinámica. Sí. El modelo al que hace referencia es de los años 70. Sí, como primera aproximación se puede utilizar para saber más o menos en qué etapa estaría el remanente, pero la verdad es que hoy día hay simulaciones muchísimo más elaboradas que permiten describir mejor que esos modelos a los que vos te estás refiriendo, en qué situación se encuentra el remanente. Está bien, pero como primera aproximación, sí, muchas veces uno hace ese primer cálculo. Lo que pasa es que ese cálculo al que hace referencia no tiene en cuenta inhomogeneidades del medio interestelar y entonces supone que la expansión es esférica, simétrica, bonita, pero eso en realidad no sucede, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces. Muy interesante saber que lo que es viejo todavía... sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Damos entonces otro aplauso a la conferencia.